Hello, Jose. Hello. You are doing a lot of philosophical practice in many frameworks and many countries, especially, but not only, in the Latino American world and in Spain and Portugal. One thing that you focus on is the experience of the people that you work with. So, can you tell us what do you do with the experience? Why is experience so central in your work? Te lo voy a explicar como a mí me pasó. En el año 2006 yo recibí una consultante que iba a morir en 4 meses y empezamos a hacer un trabajo de filosofía analítica, de filosofía crítica. Cuando esta mujer tiene 4 meses para vivir, trabajar desde un pensamiento crítico no era suficiente. Entonces tuve que investigar otros tipos de racionalidades. La racionalidad que yo había trabajado más era a través de María Zambrano, una filósofa española, que había trabajado filosofía poética. Yo descubrí que más allá de la filosofía poética había una filosofía experiencial. ¿Qué es una filosofía experiencial y una experiencia? Son ciertas vivencias que tenemos que van a cambiar la forma en que nosotros pensemos y nos van a transformar totalmente. De tal forma que mi investigación era cómo conseguir que ciertas personas transformasen su vida de una forma esencial y descubrí que a veces la racionalidad lógico, argumental, conceptual era suficiente, pero en otras ocasiones lo que teníamos que provocar eran ciertas experiencias que hicieran que la persona pensara, sintiera, viviera de otra forma, que lo tocase internamente. Te pongo un ejemplo de una experiencia. Una madre que va a tener un niño. Cuando esa madre tiene por primera vez a su hijo, ella no solo va a tener nuevas ideas, sino la forma de sentir el mundo, sus aspiraciones, sus ideas van a cambiar radicalmente. Inclusive su propia biología cambia. ¿Cómo podemos hacer eso en filosofía aplicada? Esa es la idea un poco de la experiencia dentro de filosofía aplicada. Entonces, sobre todo lo que provocamos son experiencias. So if the point is to touch experience and to make a radical change in the way that the person experiences, how do you do this? Sí, hay 2 líneas. Primero, se explica a grandes rasgos qué es la experiencia y segundo, se trabajan disposiciones para que la persona cambie. Es decir, nosotros podemos tener vivencias y experiencias. Nosotros hoy hemos comido, pero mañana no nos vamos a acordar. Sin embargo, si hoy comimos una comida que es totalmente diferente en nuestra vida y que nos encantó, eso va a hacer que pensemos dentro de 2 años, nos acordemos de esa comida. ¿Qué pasa? Que para conseguir ciertas experiencias muchas veces necesitamos también disposiciones. Por tanto, después de explicarle a la gente, al consultante o al grupo que es una experiencia, vamos a desarrollar disposiciones. La siguiente pregunta, ¿qué disposiciones? Lo que yo he trabajado por el momento son disposición de apertura hacia la realidad, disposición de humildad, es decir, que cualquiera puede corregirnos y deberíamos de escucharla, disposición de escucha atenta de la realidad, disposición de equilibrio, porque cuando no tenemos un equilibrio es difícil que escuchemos al resto de las personas, retiro, pero no retiro monástico, sino retiro asociativo. Es decir, Ran, que tú me cuentas algo, como me contaste ayer, y yo pienso sobre ese algo, te doy una respuesta, pero a la vez estoy aprendiendo sobre ese tema. Y, sobre todo, sutileza. Es decir, que yo, gracias a mantener una atención en la realidad, consigo ver cosas que otra persona no consiguen ver. Consigo escuchar el ritmo de la sociedad. No es lo mismo el ritmo de la ciudad que el ritmo del campo. No es lo mismo el ritmo de un israelí que el ritmo de un español. Hay esas sutilezas. Si yo consigo en mi grupo o individualmente desarrollar eso, voy a conseguir que la persona esté mucho más abierto. Y, acabo aquí, dentro de la consulta, ¿qué significa? Que no solo voy a resolver problemas, sino sobre todo muchos problemas van a disolverse. So let's take a specific example. Let's say that I come to you. Do I usually come with a specific problem? Okay, so let's say that I feel alone. I'm a lonely man. I have friends, but somehow they don't touch me and I sort of feel alone. Yo normalmente trabajaría con pensamiento crítico,
lo que habitualmente se trabaja más en filosofía aplicada, y también razón experiencial. Pensamiento crítico, podríamos trabajar mediante un análisis conceptual de qué significa la soledad, por qué tú te sientes solo, por qué piensas que eso es negativo, tú lo estás pensando, si no, no estarías en la consulta, es decir, un trabajo habitual. Y segundo, a mí me interesaría que tú entendieras qué es la soledad y el estar con gente de una forma experiencial, o cuáles son las ventajas de estar solo, pero no porque las analicemos racionalmente, sino te voy a llevar a un sitio, por ejemplo, a un monasterio, donde tú vas a vivir en soledad durante un tiempo y vas a contemplar la soledad y vas a escuchar la soledad y vas a saber el ritmo de esa soledad. Entonces, con tu idea negativa de la soledad, con tu experiencia negativa de la soledad, vamos a descubrir, no desde la mente, sino integralmente, el lado positivo de la soledad. I wonder about the nature of the philosophical element in your work. What is, if you could explain a little bit more, what is philosophical there? And one direction I can think of, and I wonder if this connects to your view, is there is a phenomenological aspect of exploring the structure of experience. Is this correct, or are there other aspects of philosophy that you Sí, use? pero es una fenomenología ontológica, es decir, es una fenomenología que nos toca nuestro propio ser. ¿Por qué? Porque tú no solo vas a entenderlo conceptualmente, sino que lo vas a entender integralmente. Tú te vas a sentir solo, pero no en el sentido negativo, te vas a sentir solo en el sentido totalmente positivo. Si vamos a un ejemplo más positivo, no solo el negativo de la soledad, sino el tema del amor. Yo quiero saber qué significa el amor. Imagínate que tienes a alguien en tu consulta que te viene, queremos saber qué significa el amor. Lo puedes entender desde un punto de vista conceptual o desde un punto de vista experiencial. ¿Cuándo aprendemos qué significa el amor? La primera vez que nos enamoramos. Con lo cual, ¿es un abordaje fenomenológico? Me preguntabas. Sí, pero es un abordaje fenomenológico ontológico. Y si me permites, ¿por qué voy yo aquí? Porque en la filosofía contemporánea del siglo XX no solo ha habido una filosofía cartesiana o hegeliana, racional, conceptual, histórica, sino que ha habido filosofías como la de Martin Buber, la de Heidegger, la de María Zambrano, que generaban otro tipo de racionalidades. Racionalidad simbólica, racionalidad metafísica, racionalidad que transformaban radicalmente lo que era la filosofía. Desde el mismo momento en que no es lo mismo leer ontológicamente un texto de filosofía, donde de alguna forma está haciendo emerger lo que es la esencia del texto, a leerlo para un examen, que sería más conceptual o ontológico. Mi gran apuesta no es solo por la filosofía experiencial, sino por las racionalidades alternativas dentro de la filosofía. ¿Por qué? Si yo pierdo este anillo, mi esposa me va a matar. ¿Hay razones lógicas? Pues probablemente, pero la razón por la cual mi esposa me va a matar no es lógica, es una razón simbólica. Y si yo no siento, si ella no siente la necesidad de matarme, yo lo puedo explicar, pero esa no es la racionalidad, es otro tipo de racionalidad. Entonces, la cuestión es que tanto en consultas como a nivel grupal, yo me di cuenta de que a veces la racionalidad mental, lógica, cognitiva, no es suficiente. Hay otras racionalidades, vamos a por ella. Y una es la experiencia. So, Pepe, can we be a little bit more concrete? Let's say that you have either a counseling or a workshop on love. What kind of philosophical moments, philosophical moves, philosophical exercises can happen in such a counseling or workshop? Vale. Primero, yo no tengo una metodología clara porque pienso que cada sujeto y cada grupo y casi cada sesión es diferente. Sin embargo, lo que sí hay son técnicas. Te pongo ejemplos. Yo he hecho durante algún tiempo un taller que se llama ¿Qué es una buena pregunta? Muy en la línea de otros autores que conocemos de filosofía aplicada. ¿Cuál es la diferencia? La primera fase es que los alumnos tienen que escribir, los participantes tienen que escribir una buena pregunta. La segunda parte, ellos no lo saben, es que tienen que escribir una pregunta mejor que la anterior. La tercera es que tienen que escribir la mejor de 3 preguntas. Con lo cual, ellos ya no solo están pensando, sino que están viviendo la experiencia de escribir una buena pregunta. Después de eso, desarrollamos un trabajo racional, lógico, conceptual de qué es una buena pregunta a partir de sus preguntas.
porque tu primera pregunta es mejor que la segunda, porque qué hay en la última que es la mejor de todas, y empezamos una discusión tal cual un café filosófico. Y finalmente acabamos con una conclusión, que es que ellos tienen que volver a escribir una buena pregunta. Es un ejemplo básico, pero donde no solo hay la parte más conceptual de analizar qué es una buena pregunta en teoría, sino que de alguna forma ellos se han puesto en funcionamiento en grupos. How do you work on the rationality, the different kinds of rationalities of love, with the counselee or with the participants? En las consultas, podría ser otro, en las consultas está claro. Lo que normalmente hacemos es que utilizamos otros tipos de racionalidades estéticas, racionalidades simbólicas, y lo que hacemos es que podemos ver películas, que podemos hablar de sus propias experiencias y sobre todo que ellos deben de contemplar otros tipos de amor. Por ejemplo, en ejercicio, yo les puedo decir, durante esta semana vas a contemplar distintos tipos de amor. El amor entre tu padre y tu madre, el amor que tú sientes por tu mascota, el amor que tú sientes por tu pareja. Y además quiero que lo experimentes. Okay, so let's say I mentioned the love that I have to my dog. Now, what do we do with this? Primero, sentirlo, vivirlo. Segundo, lo explicamos él lo explica dentro de la consulta. Y sobre todo la idea es que él tiene una idea vívida de lo que es el amor, no solo una idea teórica sobre lo que es el amor. También pueden hacerse a través de experiencias indirectas. ¿Qué es una experiencia indirecta? Ver una película, escuchar una canción, pero sobre todo que haya algo que él esté directamente viviendo, que él no solo esté pensando. Y además podemos provocar ciertas experiencias. Imagínate en el tema del amor que yo ya no sé si, me llega un consultante, yo ya no sé si estoy o no estoy enamorado de mi pareja. ¿Qué vamos a hacer? Una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? ¿Vas a besar a tu pareja? ¿Cuánto tiempo hace que no besas a tu pareja? 2 meses. Vas a besar a tu pareja y me vas a decir qué pasa. O, con el tema del amor, estábamos antes con la cuestión del anillo. Yo tuve una consultante que se divorció y su problema era que mantenía una cierta vinculación con su pareja y no conseguía romperla. Ejercicio experiencial que dijimos, ella seguía con su anillo a pesar de que estaba divorciada y le dije, me vas a dejar el anillo, a ver qué pasa. ¿Por qué hacemos eso? Porque trabajamos con otro tipo de racionalidad. Es decir, él ya no está pensando desde la mente, es como si su vida, su cuerpo completo estuviera pensando. Inclusive en el caso de esta persona con el anillo, ella no conseguía dejar el anillo. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué pasó cuando esa persona dejó el anillo? Lo que pasó es que empezó a desvincularse. ¿Por qué? Porque esto era un elemento simbólico. Esto no era solo un aro, era una vida completa. Entonces, esos podrían ser otros ejercicios que nosotros hemos hecho dentro de la consulta. Very interesting. So one can say that you bring to life the experience and you listen to the experience in according to its different rationalities. Yes. Very interesting. So... Y también leer. Pensamos que leer un libro es leerlo desde el principio hasta el final. Pero en eso los estoicos, las comunidades helénicas nos han enseñado mucho. ¿Cómo se lee un texto? Bueno, y tú mismo, en tu propia práctica, ¿cómo podemos hacer una lectura contemplativa de un texto? ¿Cómo podemos conseguir que las palabras vayan con nosotros? Recordemos lo que hacían los monjes medievales. Cogían una frase y se la cosían en la ropa y llevaban con ellos esa frase. ¿Por qué? Porque esa frase vivía con ellos de alguna forma. ¿Qué pasaba en la persona? La persona se iba transformando, iba cambiando. Para mí, la misión de la filosofía aplicada cada vez más es esa: transformar a las personas y no solo solucionar problemas. No solo utilizar la filosofía para resolver problemas, sino para resolver el problema que en sí mismo es la vida. Y creo que ese es el camino. O sea, y es hacer un camino con la persona. These are very nice sentences, and thank you for ending the interesting interview with those important sentences. Thank you. Muchas gracias,